Muy buenas muchachos, muchachas. Vamos a iniciar la clase sobre la mitología griega, la importancia que esta tiene para comprender los fenómenos estéticos de esta literatura. Esto va de la mano con el contexto que vimos en la clase anterior. ¿Por qué? Número uno, porque la historia se compone también de tradiciones que generan un sentido de pertenencia en las personas que son parte de la vida. En segundo lugar, la mitología genera una identidad en la población. A diferencia de otras poblaciones o de otras culturas, cada cultura tiene su propio aspecto mitológico, sus propias leyendas, sus propias historias que explican el origen de esos pueblos y normalmente son concebidos como motivo de orgullo por esas personas. No hay que alejarse mucho del contexto que estamos viviendo actual. En el mes de la independencia, en septiembre, puede ser septiembre también. La Real Academia dice que es un poquito más culto septiembre, pero es exactamente igual. Cada quien utiliza cuál le parezca mejor. Es cuestión de estilo. Yo prefiero septiembre, sin la P. En Costa Rica es más usual septiembre que septiembre. La Nación lo usa, muchos medios de comunicación lo usan, otros que no. Pero cualquiera de las dos. Así que si alguien les dice a ustedes, si utilizan septiembre y alguien les dice, jaja, están equivocados, no están equivocados, está equivocado usted, porque se pueden utilizar las dos. Entonces, estamos con algo parecido. La mitología se relaciona con las historias que explican el origen o la fundación de un pueblo, de una cultura. Hay héroes, hay figuras que destacan, ¿m? Hay gestas heroicas, hay guerras. Es lo mismo en el caso, cierta forma, de la independencia. Está la guerra contra los filibusteros, está la figura de Juan Santamaría. Todo eso va ligado con la búsqueda de una vida independiente, aunque no se celebra directamente en estas fechas, pero tiene que ver con eso. Es lo mismo con la mitología, la guerra de Troya, las grandes figuras, Aquiles, Odiseo, y eso es un poco lo que vamos a ver. Además, para profundizar en lo que ustedes van a presentar, que vamos a dar teórico a dichas manifestaciones culturales que a ustedes les corresponde exponer de manera creativa. Tiene que ver con las características de la lírica griega y la épica griega. Son poemas líricos por un lado y poemas épicos por otro. Así que vamos ya a entrar en materia.
Efectivamente, sí. Cuando hablamos de la mitología griega se nos vienen a la mente estas figuras. Aquí, parte superior izquierda, lo que tiene que ver con la Odisea, la guerra de Troya. Un poco más al centro, Safo, que es la poeta de Lesbos, poeta del amor. Y abajo, un poco los dioses ahí conviviendo entre sí. Y un cuadro bastante interesante. Entonces, como la síntesis de lo que se va a ver hoy. Entonces, la mitología griega es el conjunto de mitos, de historias, mitos, historias, originalmente contados por los antiguos griegos. ¿A qué se refieren estas historias, esta mitología? ¿A qué se refiere? Al origen, de dónde venimos, qué somos, la naturaleza del mundo, o sea, lo que nos rodea. También, no solo es explicar el origen de nosotros como seres humanos, sino también explicar el origen de los árboles, del cielo, de los elementos. Y también la mitología explica la vida, explica las actividades de los seres que nos dieron la vida, de los dioses, de esos seres mágicos, legendarios, que existieron hace miles de años y que tenían características muy particulares, como vamos a ver a continuación. Y estamos hablando también de héroes mitológicos, criaturas, no solo dioses, y seres superiores también. Seres, hombres, humanos extraordinarios. Me ocurre Odiseo, que es un semidios, pero tiene más características. Aquiles, principalmente también Hércules. Varias figuras importantes. Los mitos griegos se extendieron de forma inicial, siguiendo la tradición oral poética. Fue lo que les dije en la clase anterior. Estas historias, como tal, digamos que se dieron muchos miles de años antes de que aparecieran las personas que las contaron. ¿Qué quiere decir esto? Que hace, qué sé yo, 2000, 3000 años, o tal vez más, se dieron estas historias de los dioses. Y justamente por ahí el año 700, 600 empezaron a salir las personas que las contaron, con mayor gracia, ¿verdad? Con un sentido estético particular, que son los poetas. Por eso es que la mitología y la poesía, la mitología, los poetas, los épicos van de la mano. Entonces, estas historias, como decía, como una persona preguntó, no me recuerdo quién fue, qué validez, pues, como la misma mitología lo sugiere, es un asunto hasta de fe, de que uno asume que es verdad, pero cuando lo estamos leyendo, es el contrato de la verosimilitud, de la ficción. Leemos algo que nosotros, que tiene apariencia de verdad, que la historia cuando la cuentan, se oye como si fuera cierto. ¿Es o no es cierto? En el fondo, ya después de esa apariencia de verdad, pues eso ya es poco
poco pertinente para nosotros. Ya le corresponde a los historiadores analizarlo. Otro de los episodios fundamentales, además de la oralidad, fueron los mitos sobre los héroes de la guerra de Troya, donde intervinieron también los dioses. No eran únicamente los hombres que lucharon en esa batalla, que consistió todo en el rapto de Helena de Troya por parte de Helena, que era de los aqueos, pero luego fue Helena de Troya porque se la robó Paris Alejandro, que era uno de los príncipes de Troya, un tipo nada guerrero, un tipo eh, bastante ordinario físicamente, no le gustaba meterse en broncas, era como el hijo mimado del, del rey. Y por otro lado estaba Héctor, que era hermano de Paris Alejandro, que ese sí era más guerrero, ese sí era un luchador, una persona que le gustaba bastante la actividad física y le gustaba pelearse con los demás. En cambio, Paris Alejandro no hacía nada, era un vago ahí, pero le gustaban las mujeres bonitas, entonces se fue a robar a Helena, y ahí se armó la de San Quintín, como dicen, una guerra histórica, que fue parte de la tradición oral de los poemas de Homero, tanto la Ilíada como la Odisea. Entonces lo que decíamos, ¿verdad? Que las creencias espirituales, la religión y las tradiciones, ¿de qué manera se presentan esas creencias para los griegos? Esas creencias espirituales, esas tradiciones, esas religiones orales, se van a expresar mediante los mitos, mediante las leyendas, ¿ok? Que era lo que decíamos. A ver, por un lado, los mitos eran un asunto de veneración, de tradición, de, de ese tributo al origen, pero también muchas enseñanzas surgieron de esas historias y ellos los tomaban como símbolos del bien, de símbolos de la sabiduría. Se encomendaban a Atenea, que era la diosa de la sabiduría, para tomar decisiones, para meditar, para ser reflexivos. Entonces no eran únicamente la veneración con fines espirituales, sino también con fines morales, para que las personas se guiaran y decidieran qué es bueno y qué es malo. Es muy parecido a la religión, muy parecido. No es nada más para los católicos ir a la misa y no sé, hacer el yo confieso o consumir la hostia, sino es de que hey, leen la Biblia y lo toman como una guía para conducir sus acciones, ¿verdad? Es lo mismo. La mitología servía para las dos cosas, para el espíritu y para, en cierta forma, guiar nuestra forma de actuar. Y lo que les decía anteriormente de la identidad. Entonces es lo que les manifestaba también anteriormente. Mitología ligada a la religión griega. La religión, los ritos, que se expresaban mediante también las historias mitológicas, que consistía en gran parte en la historia de los dioses, cómo interactuaban con los seres humanos. Los dioses no únicamente se limitaban a estar en el Olimpo, los dioses entraban en contacto con los seres humanos y con la naturaleza, hasta se transformaban los dioses. Se me ocurre por un momento hablar de la historia de Zeus y Leda. Zeus era un raso, era un Don Juan, la verdad. Era un enamorado. Y había una persona por ahí que se llamaba Leda, que era muy hermosa. Y en ese caso, entonces Zeus se decidió transformar en un cisne
y, y se enamoró ella del cisne, que era Zeus en realidad, y de ahí tuvieron un hijo que es Pollux. Entonces, ven la comunión de los dioses con la naturaleza. Entonces, los mitos implican eso, la interacción de los dioses con los humanos y con la naturaleza. A menudo giraban en torno a los héroes también, ya hablamos de eso, como Heracles, como Hércules, y los 12 trabajos. Pueden investigar sobre eso. Algunos de ustedes que me sorprenda la próxima clase con esa investigación. Con esa investigación podemos iniciar la sesión de la próxima semana. ¿Qué significa Heracles y los 12 trabajos? Lo de Jasón, eso, y la búsqueda del vello de oro, y Teseo y el Minotauro, que eso ya lo conocemos con la historia de la casa de Asterión, del cuento de Jorge Luis Borges. Un aspecto importante de la mitología es la relación con la literatura posterior. La mitología está presente en la literatura que leemos en la cotidiana. Entonces, acá es importante destacar que la mitología griega, parte de edades, la edad más antigua era justamente la del caos, que es lo que estuvo primero. Esa es una figura que está ahí, la figura del caos, fue lo que estuvo primero. Era algo sin mucha forma, sin mucho orden, pero era presencia. El caos, presencia. Entonces, a partir del caos van surgiendo los dioses. Primero los dioses titanes y los dioses olímpicos. ¿Okay? Donde aparecían ahí también los mitos griegos. Entonces, por un lado, los dioses titanes, primeros, la primera camada de dioses, los titanes, luego los olímpicos, que estaban en el monte Olimpo. Es curioso porque hay como 14 o 20 por ahí dioses olímpicos, pero solamente 12 podían estar, solo había espacio para 12. Así lo establecía la capacidad, digamos, del monte Olimpo. Era lo que es que era una tribuna muy pequeña, entonces solo cabían esos. No, mentira. Era una cuestión de, de veneración y de respeto entre los mismos dioses, que no permitían más gente. Y ahí se iban rotando, pero no podían estar más de 12. Entonces, están los dioses y luego las especies menores, ¿verdad? Que venían ahí los centauros. El centauro y el minotauro es diferente, ¿verdad? El centauro es mitad hombre, mitad caballo. O sea, el centauro es cuerpo de animal, cuerpo de caballo, cara, pecho, digamos, de hombre. Y el minotauro es al revés, cara de toro, de animal, y abajo, piernas, etcétera, de hombre. Estaban las ninfas también, que eran seres preciosos. Estaban rodeaban los árboles de los mares y los sátiros. Que el tema de sátiro, como lo conocemos actualmente, que es una persona mayor, que le gustan las personas mucho menores, 20, 30 años de diferencia, no sé. Y es visto como alguien lascivo, como alguien en cierta forma pervertido. Pues esa visión del sátiro actual, uno pues tiene algún tipo de parentesco con esta visión del sátiro. ¿Por qué? Porque el sátiro originalmente en la mitología es
son los discípulos de, del dios Dionisio, que es el que está en esa figura, que es el que está montado en el burro. Ese es Dionisio, el dios del vino. Y alrededor de él están los sátiros, mitad hombre, mitad cabra. Entonces, ¿por qué eran sátiros? Porque eran bien fiesteros, les gustaba el vino, igual que el dios que ellos veneraban o para el cual trabajaban. Tenían un gran apetito sexual, igual que por el vino, un gran apetito sexual, y les gustaba andar correteando y andar molestando a las ninfas. Entonces, por eso de ahí viene, ¿verdad? Esa idea. Entonces, muchas de esas ideas actuales tienen mucho que ver con la mitología, muchachos. Es muy importante. Hay también criaturas monstruosas, fatales. Muchas de esas las vamos a ver en la Odisea, como Escila, Caribdis, las górgonas, medio hombre, medio toro, es el Minotauro, ya habíamos dicho, el Cíclope, ¿verdad? Que tiene ese solo ojo en el centro, esa bestia, Escila, que el cuerpo de mujer, torso de pez y las bestias alrededor, y el remolino Caribdis, ¿verdad? Que es esa fuerza que succiona el agua del mar y luego la devuelve. La teogonía, tienen que leer ustedes la teogonía. La teogonía es un libro de Siodo que fue, a ver, ustedes tienen que saber cuando busquen material de la mitología, hay diferentes versiones. Está la versión de Siodo, por un lado, estaban versiones de los poetas que también cantan, y cuando cantan dan sus versiones de la historia, es otra fuente. Otra fuente es la de Heródoto, que es un historiador. La Odisea, la Ilíada, otra fuente. Entonces la mitología griega va a tener todas esas fuentes, o tal vez más. Y también los trágicos, en sus tragedias van a contar de manera diferente las, las versiones, porque hay mitos y diferentes versiones sobre un mismo mito. Les recomiendo, a algunos de ustedes les di, como su poema era tan corto, les di como un complemento con historias de la mitología. Ese complemento lo saqué del diccionario de mitología griega y romana de Pierre Grimal. Esa es una fuente fundamental. ¿Por qué? Porque ese tiene un diccionario donde ahí casi que están todos los personajes mitológicos. Y, y se encarga como de recoger las diferentes versiones sobre los mitos o sobre los personajes mitológicos. Entonces es muy interesante porque eso es lo que hace, ¿no? Recoge las diferentes versiones en vez de ir uno buscando todas. Pero la teogonía es de las más utilizadas para hablar de la mitología, así que esa en especial se la recomiendo, donde habla justamente del caos. ¿Okay? ¿Qué le siguió el caos? Ese caos, ese vacío que había en el universo, seguía Gaia, que significa tierra, y Eros, ¿verdad? Que es el amor. No se especifica si Gaia y Eros nacieron del caos o si eran preexistentes, pero pareció Gaia
¿Para qué existió Gaia? Para convertirse en el lugar de los dioses. ¿Ok? Gaia. Ahí está Gaia. Esto es similar a otros mitos, como los mitos sumerios de otras culturas, ¿verdad? La cultura sumeria, que describen cómo se creó la Tierra inicialmente. Desde los griegos, cómo se creó primero el caos, luego Eros, el amor, el principio, luego Gaia, la Tierra. ¿Ok? El caos también a quien dio luz, no solo a Gaia ni a Eros, sino también a Erebo, que era la oscuridad del inframundo. A Nix también, la noche. Gaia dio a luz. ¿A quién dio Gaia a luz? A Urano y a Oceanos, al océano. ¿Ok? Gaia dio a luz a Urano, que es la personificación del cielo. Ya vamos a ver por qué Urano es tan importante. ¿Ok? ¿Cuáles son los dioses titanes? Los primeros, los originales. Gea, que es Gaia, tierra, Urano, cielo, Crono, Rea, Hiperión, que dio a luz a Helios, Eos y Selene, Seo, que dio a luz a Leto y Asteria, Jápeto, que dio a luz a Prometeo, que es una figura conocida, Epimeteo, Atlas y Menecio. Son algunos de los dioses titanes, son los primeros, ahí la generación inicial. ¿Ok? Y los dioses olímpicos fundamentales son el más importante, en este caso es Zeus, por supuesto. Es Zeus. El mismo Hesiodo contaba que Crono, ¿verdad? Odiaba mucho sobre todas las cosas a Urano, al dios del cielo, quien también se había enojado con Gea, ¿verdad? Que era la mamá de Crono y los demás titanes. Entonces ahí había roncha, había un pleito entre Crono y Urano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque luego de haberlos engendrado, los retenía adentro y no permitían que vieran luz a ninguno de los titanes. Eso hacía, eso hacía, este, Urano, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Gea? Creó una hoz, creó un artefacto, ¿verdad? De pedernal y reunió a Cronos justamente para convencerlos de que mataran a Urano y a sus diferentes hermanos. Entonces, Gea dijo, bueno, este, él no me deja tener a los hijos. Entonces, vamos a ver quién se atreve a matar a Urano. Y solamente Crono lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Crono? Se puso de acuerdo con Gea para tenderle una emboscada a Urano. Entonces, cuando ya se vieron Gea y Urano, llegó Crono, lo atacó con ese artefacto y ¿qué hizo? Lo castró, lo capó. Lo capó.
Entonces, según cuentan, de esa masacre a las partes nobles del pobre Urano, no tan pobre, algunas fuentes dicen que era el semen, pero en realidad era la sangre. La sangre que salpicó Urano llegó a la Tierra. Y esa sangre fue la que hizo que surgieran los gigantes, las erinias y las melias, que son también semidioses, que son dioses, ¿verdad? Entonces, Crono arrojó al mar esa hoz, que es ese instrumento, ¿verdad? Además, no solo la hoz, sino también los genitales de Urano, los echó al mar, los tiró. Y ya en el mar, alrededor de los miembros de Urano, surgió una espuma. Y esa espuma fue la que hizo que emergiera Afrodita como una de las diosas principales. Por eso es que Afrodita es la diosa de la fertilidad también. Urano, ¿qué hizo? Bueno, juró venganza y llamó a sus hijos titanes, ¿ven? Los titanes, porque significa eh, los que abusan. Luego, ok, bueno, cabe destacar que Crono, que fue el que derrotó a Urano, lo encerró en el Tártaro, que era un pozo más profundo, oscuro, más profundo que el inframundo. Ahí lo metió. Y también a los cíclopes. Entonces, ya Gea está más tranquila. Y luego reinaron. ¿Quiénes reinaron? No reinó Gea, reinó Crono con Rea. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Que Crono se dio cuenta, escuchó a Gea hablar por ahí de que el destino de Crono era ser asesinado por uno de sus hijos, como una especie como de venganza de Urano, ¿verdad? Es una venganza indirecta. Entonces, Crono se puso preocupado, se avispó. Entonces, ¿qué hacían? Crono, que los dioses que iba teniendo se los tragaba, no vivían. Demeter, Hera, Hades, Hestia, Poseidón, eran hijos de Rea y de Crono. Entonces, de ahí, él para curarse en salud, que nadie lo matara, se los tragaba. Entonces, existían, pero no vivían nada porque se los tragaba. Entonces, el sexto hijo que tuvieron, que era Zeus, Rea dijo, no, yo no quiero que se los traguen. Gea, ayúdeme, porfa. ¿Cómo lo vamos a salvar? Y castigar a Cronos. Entonces, Rea lo que hizo fue ir a dar luz, se escapó de Cronos. Rea se escapó de Cronos y fue a dar a luz a la isla de Creta, a Zeus. ¿Y qué le entregó? Rea a Crono. ¿Qué le entregó? No le entregó a Zeus, le entregó una piedra ahí que, sí, para que él se la creyera, seguro medio la pintó y ahí, etcétera, ¿verdad? Le hizo un dibujo de un niño, sonríe, hasta seguro lo personificó y todo, pero tenía como una figura de piedra. Entonces Zeus
nació sin que Cronos se diera cuenta y Rea le dio a Cronos una piedra y se tragó la piedra. Curiosamente, para que Cronos no se enterara de la existencia del llanto de Zeus, entonces habían unos ónfalos que eran los que que eran unos coribantes, más bien, unos bailarines armados que gritaban, que daban palmadas, que hacían ruido, para que Crono no oyese todo ese llanto de Zeus. Entonces, hay diferentes versiones ahí eh, bueno, Rea mantuvo culto a Zeus en Creta, en el monte Ida de Creta. Luego, hay diferentes versiones, donde dicen que Zeus fue criado por una cabra, luego por una ninfa, hasta decían que era criado por su abuela Gea. Pero bueno, hay diferentes versiones, como dije. Entonces, eh, ya Zeus creció, ya pasó la niñez, como todo mundo, entonces llegó la hora de pagar, de cumplir el destino. Zeus usó el veneno que le dio Gea, que le dio su abuela. ¿Para qué? Para obligar a Crono a vomitar todo lo que está en su estómago. Y ahí sacó la piedra y luego sacó a los hermanos. Entonces, luego de liberar a sus hermanos, Zeus liberó, sacó del Tártaro, sacó a los cíclopes y a los hecatónquiros, que también eran criaturas bastante extrañas. Entonces, los cíclopes y los hecatónquiros le formaron el famoso rayo de Zeus. También le hicieron un tridente a Poseidón, que ahora vamos a ver esa figura, y un casco de invisibilidad para Hades. Entonces, ya Zeus se arma, ya Zeus se vuelve alguien poderoso e inicia la guerra contra los titanes, ¿verdad? Entonces Zeus, sus hermanos, hermanas, derrocaron a Crono y a los demás titanes. ¿Con ayuda de quién? De los cíclopes. De los cíclopes, por eso los cíclopes son seres salvajes, pero son seres tan queridos por los dioses, porque ayudaron a los olímpicos. Son muy importantes los cíclopes. Muchos de los dioses titanes fueron encerrados en el Tártaro. Gea, pues bueno, engendró a un monstruo llamado Tifón, para vengar a los titanes, porque ella jamás pensó que Zeus fuera a ser tan vengativo. Entonces, y de ese monstruo, ese tifón, que es lo que llamamos ahora el tifón, ¿verdad? Vientos fuertes, huracanados, para derrotar a Zeus, pero Zeus le ganó. Entonces, a partir de ahí, se van trazando diferentes relatos. Pero eso es básicamente. Crono derrota a Urano, Zeus derrota a Crono. Zeus, recordemos, es hijo de Crono y de Rea. Gea es la abuela de Zeus. Volviendo a la presentación, si lo tengo por aquí, no me aparece.
igual voy a seguir narrando y ahí la presentación va a salir o no. Vamos a ver. Decíamos entonces que Zeus era el dios del trueno, de la energía, hijo de Crono y de Rea. Historia muy importante, la historia que yo acabo de contar. Salvó a sus hermanos de la tiranía de su padre, de la tiranía de Crono. Recuerden, ¿por qué tiranía de Crono? Porque se los tragaba. Nacían los hijos, paría Rea, ¿y qué pasa? Se los tragaba. Zeus, como dije, era un don Juan, era un perrazo, ¿verdad? Tuvo muchos hijos. Entre ellos Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, el dios mensajero, Perséfone, Dionisio, Heracles, que era un semidios, Helena, Minos, las musas también. Con Hera engendró a Ares, a Hebe y a Hefesto. Arriba está Hera con Zeus, arriba. Está arriba Hera y Zeus. ¿Cuáles dioses olímpicos encontramos? Encontramos Hera, la diosa del matrimonio, Poseidón, el dios del mar, Cronos, dios del tiempo, Afrodita, diosa del amor, Hades, que es el que está arriba del inframundo, Hefesto, dios del fuego, Deméter, diosa de la cosecha, personas que se dedican a la agricultura, Apolo, dios de la música y la medicina, Atenea, diosa de la sabiduría, Artemis, diosa de la caza, Ares, dios de la guerra, ahí está arriba, Dionisio, o Baco, en la mitología romana, dios del vino, Eros, dios del amor. Entonces, ven ustedes cómo están los titanes, luego los dioses olímpicos, entre estos. Y ahí más adelante haremos un trabajo específico con respecto a estos dioses para que ustedes tengan una idea de esas historias. Habíamos dicho de que la poesía tiene mucho que ver con estas historias mitológicas. La poesía fue la primera forma de expresión en la antigüedad. Podemos decir que es el género literario más viejo. La poesía y la épica van de la mano. La poesía tiene diferentes características. Primero que todo, vamos a hablar un poquito, no mucho, no extenderse mucho en lo formal, en la métrica. Había el ritmo yámbico, que eran dos sílabas largas metidas entre dos sílabas breves. Entonces, es una forma de escribir que utilizaban los poetas. En el medio de dos sílabas breves había dos sílabas largas. Entonces, eran dos breves, dos largas, dos breves. ¿Ok? Una métrica de 6. Dos breves, dos largas en el medio y dos breves al final. El coriambo era al revés. Dos largas al inicio. A ver, el coriambo era distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había las sílabas breves metidas entre dos largas. Una larga, dos breves, una larga. El jambo, repito, por si no quedó claro, el jambo era al revés. Una breve, dos sílabas largas y otra sílaba breve al final. Una breve al inicio
2 sílabas largas en el medio y una sílaba breve al final. El coriambo era diferente, una sílaba larga al inicio, 2 sílabas breves en el medio y otra larga al final. Era la métrica que llevaban como las palabras en los versos. El hexámetro dactílico, 6 pies, las primeras 3 eran una sílaba larga y 2 breves. ¿Ok? Seguía comúnmente de 3 sílabas largas más. Lo importante es de que el yambo y el coriambo eran propios de la lírica y el hexámetro dactílico era propio de la épica. Mucho de la Odisea y de la Ilíada originalmente están escritos en hexámetro dactílico, ¿verdad? Eso estamos hablando de formas de escritura muy antiguas, no tienen nada que ver con lo que vemos ahora en los escritos, ¿verdad? La palabra lírica, ¿de dónde viene la palabra lírica? De que la poesía se recitaba acompañada de la lira, del instrumento de dibujo, de ahí que se le llamaba lírica, porque era acompañada de la lira. Se expresaban los sentimientos personales del autor y muchos temas cotidianos, entre ellos el amor y el odio. Como desde el inicio la poesía justamente buscó transmitir emociones. Algunas son breves, ya ahora vamos a ver la división, y en general esta poesía griega se refiere mucho a la mitología. Por eso decíamos que a través de la poesía se daban los mitos y la poesía también propiciaba que a veces los mitos cambiaran de versión. Repito, hay muchas versiones sobre un mismo mito. Ya vimos lo de Zeus, que lo crió aquí, que lo crió allá. ¿Por qué? Porque la mitología lo cuenta de diferentes maneras, que lo crió Gea, la abuela, ahí escondido, etcétera, etcétera. Entonces la lírica, vamos a centrarnos únicamente en la lírica. A ver, que quede claro. La poesía griega se divide en lírica, por un lado la poesía lírica y por otro lado la poesía épica. Repito, la poesía griega se divide en la poesía lírica y la poesía épica. Vamos a ver la poesía lírica. La poesía lírica es la que utiliza la lira, ahí como instrumento de apoyo. La poesía lírica se divide en la lírica coral, que son composiciones más largas, más extensas y que son cantadas por un coro. ¿A dónde? En fiestas religiosas, en funerales, en bodas o en diferentes tipos de celebraciones. La lírica individual o monódica son poemas más breves de recitación individual. Temas morales, satíricos. Aquí lo que ahora vamos a ver es uno de los poetas que se burla de lo heroico, de los cantos sublimes. También hay de eso. Desde el inicio, la poesía implica lo sublime y también implica burlarse de lo sublime. Pero sobre todo, la poesía lírica individual o monódica expresa la subjetividad del poeta. Ahí hablamos de que le cantan a cualquier cosa, ¿no? A los placeres de la vida, en el caso de Anacreonte, o de Safo, en el caso del amor. Haciendo la recopilación, la poesía lírica se divide en dos: la poesía coral, que eran coros, que eran más complejas, que se cantaban en funerales, en ceremonias, etcétera, etcétera, y la lírica individual, que son poemas más breves y poemas de recitación individual. Autores: Alceo, era una poesía más política; Safo, una poesía lírica del amor, era la poeta cantora del amor; Arquíloco, era muy de la temática de la vida cotidiana, de diferentes temas. Hay mucho satírico, mucha burla, y de contenido erótico también. Calino era un poeta bélico, de los escudos, un cantor de las guerras de los pueblos.
Tirteo era un poeta más elegíaco, un poeta de asuntos tristes, de funerales, de muertes, de dolor. Anacreonte era otra cosa, era un poeta hedonista, un poeta fiestero que le gustaba cantarle al vino, al dios Dionisio, y era una persona que mostraba un rechazo a la guerra en sus versos. Anacreonte fue el primer hippie de la humanidad, yo creo. Vean ahí, paz y amor, pura fiesta, en contra de la guerra. Y Píndaro, que era el poeta coral más conocido en realidad. Y era un poeta que le cantaba a los Juegos Olímpicos, a los Juegos Deportivos que se los dedicaban a los dioses. Voy a leer un poema de Arquíloco. Dice: no me gusta el general corpulento, o que a zancadas camina, o que presume de rizos, o cuida su afeitado. El mío ha de ser menudo, que en sus canillas se aprecie que es sambo, plantado firmemente sobre sus pies, pero lleno de valor. Hay una poesía satírica porque se burla de esa figura del general y del guerrero así súper infalible, casi que inmortal, ¿no? Ese a mí no me interesa, yo quiero ese otro que se ve flaquillo, que se ve inofensivo, pero que tiene mucho valor. Píndaro, este es un fragmento, porque como dije, la poesía coral es una poesía muy extensa, es un fragmento. Los ínclitos, bueno, se llama Oda Tercera, Oda a Terón, rey de Agrigento. Los ínclitos gemelos de hospitalarios, tiernos corazones, miren desde los cielos con benévolo rostro mis canciones, y Helena, a quien adoro, alma, beldad, de cabellera de oro. Quiero cantar la gloria de la ciudad famosa de Agrigento y la feliz victoria que de sus potros, émulos del viento, la infatigable planta a Terón trajo desde Olimpia Santa. Es un poema que tributo a Terón, que era uno de los mejores conduciendo los carros que utilizaban en los duelos olímpicos, en el deporte, en los carruajes. Entonces, Píndaro le canta a Terón, que era muy diestro para manejar esos carruajes y que arriaba los caballos. Entonces, ¿de dónde era Terón? Era el rey de una ciudad que se llamaba Agrigento. Entonces, la estructura más o menos de estos poemas es casi que el poeta se encomienda a los dioses, por eso es que dice ahí, a los ínclitos gemelos de a los ínclitos gemelos de hospitalarios, tiernos corazones, miren desde los cielos, o sea, él sabe que los ínclitos gemelos, o sea, que los gemelos sublimes o super honorables, están viéndolo desde el cielo. O sea, cuando habla de los gemelos, habla de Pollux y Castor, que eran dos hijos de Pollux, ya les dije, era un hijo de Zeus, y Castor era, pues, un hijo que Leda tuvo con su esposa, no recuerdo el nombre en este momento, luego se los quedo debiendo. Entonces, eran gemelos por parte de madre. Helena, ya sabemos, ¿verdad? Cuando dice alma, verdad, verdad, belleza, es verdad. Entonces, él se encomienda a los dioses y luego dice qué es lo que va a hacer. Quiero cantar la gloria a Terón, que era una persona muy capaz de dominar a los potros, a los caballos que tenían el carruaje, y también ahí presenta adulación a esos caballos, que eran caballos muy rápidos. Dice ahí, émulos del viento, muy rápidos. Entonces, es un fragmento de un poema de Píndaro, muy extenso, como 3 páginas.
o más. Y un poema de Anacreonte ya más relajado, el poema del primer hippie de la humanidad. Venga ya, tráenos muchacho la copa, que le di un trago la puro. Échale 10 casos de agua y 5 de vino, para que sin excesos otra vez celebre la fiesta de Baco. Vamos de nuevo, sin trato estrépito y griterío ahora, practiquemos el beber con vino, no al modo de cita, sino brindando al compás de los hermosos himnos. Entonces, una poesía igual bastante motivada por el vino, una bebida de personas pues honorables, y no tomar por tomar, ahí lo dice, al compás de los hermosos himnos, están celebrando algo, el honor en una fiesta, algún dios, alguna figura particular. Entonces es como que estuvieran ahí tomando, echándose unos tapis y, y este Anacreonte lo que hace es celebrar, ¿verdad? Tomando eso. Y recitando un poema. Luego viene la poesía épica, que es la que vamos a ver después. La nobleza griega, que era la que acostumbraba a escuchar las historias, las hazañas guerreras de sus antepasados, con las cuales ellos se identificaban. Los poemas épicos, épicos significa narración, son poemas narrados, no son poemas en verso, son poemas narrados de manera oral, transmitidos por los aedos o los rapsodos, ¿okay? Ya no por los poetas, sino por los aedos, no los poetas a la forma en que los conocemos, sino son poetas itinerantes que van de pueblo en pueblo, aedos o rapsodos. Es la poesía épica, la poesía narrada. Temas fundamentales como cuáles, leyenda, como la guerra de Troya. A partir de ahí, la poesía épica se enfocaba en ese episodio, que como ya conté, el rapto de Paris a Helena. Luego toda la batalla del caballo de Troya, que lo armaron para meterse ahí, etcétera, etcétera. Características formales, pues bueno, está la repetición de fórmulas y adjetivos, el uso abundante de la comparación, minuciosas descripciones sobre lo que está sucediendo. Y bueno, si queremos investigar o leer un poema, un poeta épico, un épico clásico, es Homero. Homero es el poeta épico por excelencia, que escribió la Ilíada y la Odisea. Así que con esto concluimos la clase. Espero que hayan visto cómo la mitología, tal vez contada de una manera un poco más sencilla, puede ser divertida de entender o por lo menos digerible. No sé si divertida. A veces yo creo que soy un poco aburrido, pero ni modo, eso les tocó. Entonces, espero que la sepan traducir. Vean todo lo que yo conté. Ustedes leen la Teogonía de Hesiodo y es lo mismo que yo conté de la vida de Zeus y Urano y todo ese enredo. Es lo mismo, pero creo que yo lo hice con unas palabras un poco más sencillas. Entonces, piensen siempre en lo que leen de mitología, traducirlo a sus palabras propias. Antes de una clase con los chicos, saquen el rato, quémense las pestañas y cambien el lenguaje de esas historias. Ustedes sí tienen que sentarse y leerlo y comprender cada palabra, pero a la hora de traducirlo a los chicos tienen que bajar el nivel totalmente. Y vamos a ver después, más adelante, cómo podemos trabajar una mediación entretenida con ellos. Ahí les va a quedar el video, espero que lo puedan observar, este es fundamental de cara al examen, así que sin ánimo de recordarles eso, ¿verdad? Pero sí para que lo tengan en cuenta. Y ahí lo pueden ver en mi canal de YouTube. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a las órdenes y ansiosos, ganas de ver cómo trabajaron ustedes los poemas, de ver su creatividad.
es una forma de la mediación pedagógica, muchachos. Eso que están haciendo, ustedes lo pueden implementar con los estudiantes. Hacer un festival de literatura, de poesía griega. Uno sabe que es difícil que puedan conseguir el vestuario, etcétera, etcétera, pero se preparan con tiempo y lo pueden hacer. Y es lo que les dije a ustedes, no es obligatorio vestuario, pueden trabajarlo de diferentes maneras, con títeres, pueden trabajarlo con afiches, con cuadros, con un collage. Si es de vestuario, pues bueno, mucho mejor. Eso definitivamente le imprime algo diferente. Pero ya estamos trabajando mediación pedagógica con esa actividad que les dejé. Así que, como les dije, espero que todo salga muy bien y que tengan una feliz mañana, tarde o noche, depende de cuando vean este video.